Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo. Capítulo 65. La escuela de la vida, parte 5. No lo puedo creer, las palabras eran tan débiles en el aire, pronunciadas con una suavidad tan vulnerable, que Nolan ni siquiera estaba del todo seguro de haberlas oído bien al principio. Sin embargo, una vez que el susurro de incredulidad se grabó en su mente, el chico de cabello dorado apartó su atención de la ventana rota y, en cambio, se volvió hacia quien había roto el pesado silencio. Sus gélidos ojos azules estaban llenos de preocupación mientras observaba a Misty. La pobre chica parecía estar en un estado de incredulidad atónita, con una expresión aturdida como si hubiera caído en una pesadilla. No era que la chica se estuviera tomando las cosas a mal. Misty era una entrenadora demasiado experimentada como para reaccionar así después de todo. No, era más bien como si la especialista en Pokémon de tipo agua estuviera tan desconcertada por lo que acababa de presenciar que simplemente no sabía qué hacer. Era una sensación con la que Nolan podía empatizar. Apenas podía creerlo él mismo, después de todo, apenas podía creer que realmente acababa de ver a un Graveler derrotar a un Starmie, pero lo había hecho. La evidencia era irrefutable. Pero si no lo hubiera visto con sus propios ojos, Nolan dudaba que lo hubiera creído. Por eso, sintió una oleada de compasión por su amigo, y el chico de cabello dorado extendió lentamente la mano y la colocó sobre el brazo de Misty para llamar su atención. «Misty, ¿estás bien?». La voz de Nolan era suave y gentil, su tono estaba plagado de preocupación por su amiga. La chica de cabello naranja no respondió verbalmente a la preocupada pregunta de Nolan, pero su toque pareció ser suficiente para devolverla a la realidad. Todo el cuerpo de Misty se estremeció ligeramente al volver al presente. La sorpresa aturdida dio paso rápidamente al pánico horrorizado, y sin siquiera mirar atrás ni a sus amigos ni al grupo de abusadores a los que se había enfrentado con tanta valentía, el mismo evento que había provocado todo esto. Misty giró en seco antes de salir corriendo de la habitación tan rápido como sus piernas le permitieron. «¡Oye!», gritó Ash sorprendido mientras la especialista en Pokémon de tipo agua se abría paso a empujones. «Espera, Misty». Misty ni siquiera titubeó. Demasiado preocupada por llegar hasta su querido compañero Pokémon, pareció oírla. Simplemente siguió corriendo por la habitación, y en menos de 5 segundos, desapareció. «Vamos, chicos», instó rápidamente Brock a Nolan y Ash, quienes habían estado mirando la puerta ahora vacía con miradas de sorpresa en sus rostros. «Deberíamos ir tras ella». El chico de cabello dorado y su mejor amigo de cabello azabache asintieron en acuerdo con el aspirante a criador de Pokémon. Sí, parecía realmente, no sé, aturdida por lo que acaba de pasar. El tono y la expresión de Nolan aún reflejaban preocupación. Admitió que la reacción de Misty ante su derrota lo había desconcertado un poco, dejándolo más preocupado de lo habitual por su bienestar. «Tenemos que asegurarnos de que esté bien». «Starmie también», agregó Ash, recordándoles que no era solo el bienestar de Misty en lo que debían pensar en este momento. Los 3 chicos echaron a correr, sin importarles si Joe o alguno de los matones de tecnología Pokémon se molestaban en seguirlos. En ese momento, la necesidad de asegurarse de que uno de los suyos estuviera bien superaba su deseo de cambiar la forma en que se hacían las cosas. En cuestión de nanosegundos, Ash, Nolan y Brock también abandonaron las instalaciones de combate interiores de la escuela, seguidos por Meadow y Pikachu. Tenían que asegurarse de que Misty estuviera bien. Tenían que hacerlo. Apenas el cuarteto de entrenadores viajeros salió de la habitación, la expresión de Giselle se transformó en una mueca de desprecio. La chica, desagradable pero hermosa, puso los ojos en blanco antes de volverse hacia sus compinches y esbozar una sonrisa encantadoramente oscura. «Esos aspirantes son todos tan dependientes unos de otros», dijo Giselle en un tono empalagoso, cada palabra prácticamente empapada de disgusto, «qué absolutamente patético». Todos los amigos de Giselle se rieron a carcajadas. Joe, en cambio, la miró con enojo. «Seguro que le demostraste a esa pequeña enana quién es la reina aquí, Giselle». Rió entre dientes con malicia uno de los compinches más altos. «¿Sí? ¿De verdad que fregaste el suelo con ese pequeño estropajo?», añadió otro con un dejo de maldad. «¿Y se supone que es una ex líder de gimnasio?», se burló un tercer miembro de la pandilla con decisión. «Bueno, yo diría que la Liga Índigo perdió algo de peso muerto cuando decidió abandonar». La pandilla de matones se rió de nuevo. Joe no estaba del todo seguro de qué lo había llevado a hacerlo. En un momento estaba allí de pie, escuchando mientras los matones de la escuela se burlaban de alguien más, como cualquier otro día.
Y al instante siguiente, el chico, normalmente tímido, daba un paso al frente, con el puño y la mandíbula apretados, mientras miraba fijamente a Giselle y a su pandilla de arrogantes compinches. «Oh, por favor», exclamó Joe, con una mueca de desprecio ya firme. «Fue pura suerte de Graveler. No hubo ninguna habilidad, y mucho menos de tu parte, Giselle. Puede que hubieras ganado la batalla, pero Misty era sin duda la mejor entrenadora». Y sin siquiera mirar atrás, Joe se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Ni siquiera le importó que sus acciones probablemente solo hubieran hecho que su vida en esta escuela fuera infinitamente más difícil de sobrellevar cada día. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, o quizás era la primera vez en su vida, Joe había tenido la última palabra durante una discusión en esta escuela. Me sentí increíble. No hace falta decir que Joe dejó a un grupo de matones sin palabras mirándolo fijamente. Giselle, en particular, parecía la más sorprendida. Su mandíbula estaba literalmente abierta de par en par, horrorizada e incrédula, de una de las maneras más indignas imaginables. Tras lo que pareció una eternidad, la desagradable estudiante finalmente cerró la boca. «Dios mío», jadeó Giselle una vez que recuperó el habla. «Ahora hasta la más débil se está volviendo loca. No me gusta esto. No me gusta nada. Solo di la palabra Giselle y le daremos una paliza como un Snorlax a un Caterpie», exclamó uno de sus compinches con una sonrisa amenazante. De verdad parecía que la mayoría de los chicos del colegio estaban bajo su hechizo y harían lo que fuera por impresionarla. «Devolveremos a ese pequeño debilucho a su lugar, postrándose a tus pies». «¿Sí?» El resto de la pandilla asintió. Sin embargo, para su sorpresa, Giselle negó con la cabeza, enfadada. «Él no es el problema. ¿Es que no lo entienden? Ese pequeño imbécil es solo un síntoma de lo que realmente está causando los problemas aquí». Giselle negó con la cabeza, molesta, y entrecerró los ojos con ira. «No. Todo esto es por culpa de esos miserables viajeros. No me gusta la influencia que tienen por aquí. Están cambiando las cosas. Cosas que no tienen derecho a cambiar. Cosas que podrían amenazar nuestra propia posición dentro de este sistema escolar si no se controlan». Su pandilla de compinches se miró nerviosamente entre sí. «Creo que ya es hora de que los veamos partir», dijo Giselle con un tono un poco más tranquilo, mientras recuperaba la compostura poco a poco. «Y además, yo tampoco he tenido la oportunidad de presumir todavía». Pero primero, Giselle chasqueó los dedos y uno de sus compinches se acercó a ella. Sin decir palabra, la guapa pero desagradable estudiante le entregó a su compañero la pokebola que había sacado de un estante. El compinche asintió en silencio, comprendiendo. Satisfechos, Giselle y los demás se marcharon, dirigiéndose a la puerta para seguir a Nolan y sus amigos. El compinche que se había quedado atrás devolvió rápidamente a Graveler a su pokebola, que luego regresó rápidamente al estante del que Giselle la había sacado originalmente. Tenía tanta prisa por alcanzar a la guapa chica y al resto de su grupo que no prestó mucha atención a su entorno. Si lo hubiera hecho, podría haber notado tres figuras desconocidas acechando en las sombras. Jessie, James y Meowth esperaban con gran expectación cuando el chico del traje se acercó incómodamente a su escondite. No les había costado mucho colarse en la habitación. Todos estaban tan distraídos con la batalla de Giselle y Misty que nadie se dio cuenta de que los tres infames criminales se habían colado entre ellos y se habían escondido al fondo de la habitación, tras las estanterías. Los tres miembros del equipo Rocket observaron nerviosos cómo el estudiante volvía a colocar una pokebola en una de las estanterías, antes de correr hacia la puerta y desaparecer tras su pandilla de amigos estirados y presumidos. El trío infame esperó un par de tensos segundos antes de dar un suspiro de alivio. Parecía que el estudiante no se había percatado de su presencia, lo que presagiaba lo que vendría. Una sonrisa oscura se dibujó en sus rostros al salir al exterior. «Eso estuvo demasiado cerca para su comodidad», comentó James mientras miraba alrededor de las instalaciones de entrenamiento de la escuela, que ahora estaban vacías salvo por él y sus amigos. «Pensé que ese niño pequeño nos notaría entonces». Jessie esbozó una sonrisa que avergonzaría incluso a la más desagradable de Giselle. «Estaba tan ocupado babeando por esa niñita que todo el mundo parece tener los ojos llorosos por aquí», se burló la criminal, curvando el labio con disgusto. «Honestamente, ¿alguna vez has visto algo tan patético?» «Sí», exclamó Meowth, con una oscura diversión en su pequeño rostro peludo, «ustedes dos». James puso los ojos en blanco, pero no pudo contener una leve sonrisa ante el humor sarcástico pero afable de la pequeña criatura. «Muy gracioso Meowth». El Pokémon blanco peludo sonrió, pero rápidamente volvió al tema.
Pero en serio. Si los humanos de por aquí son tan despistados, diría que merecen que los liberen de todos los Pokémon. Meowth. Se burló el Pokémon parlante con picardía. A su lado, Jessie asintió con la cabeza en señal de acuerdo. No podría estar más de acuerdo, Meowth, sonrió oscuramente la criminal a sus dos amigos y compañeros de trabajo. Además, es la venganza perfecta contra esta escuela por no aceptar a nuestro propio Jimmy aquí. Ella empujó juguetonamente al hombre de cabello cian a su lado, quien sonrió maliciosamente en respuesta. Tengo que admitir que este plan es bastante apetitoso. La sonrisa de James se extendió de una oreja a la otra. Podemos impresionar al jefe y vengarnos de mi humillación al mismo tiempo. No voy a mentir, esto está haciendo maravillas para sanar viejas heridas. Me alegra oírlo, respondió Jessie con sorprendente sinceridad en su tono, pero rápidamente volvió a centrar su atención en el asunto en cuestión. Pero pongámonos a trabajar antes de que nos pillen. Meowth, ¿tienes el saco? Aquí, Jessie, confirmó Meowth con entusiasmo, sosteniendo un gran saco de arpillera para que la criminal lo inspeccionara. Ella sonrió satisfecha. Entonces vamos a ello, ordenó a sus compañeros de trabajo. Y eso fue precisamente lo que hizo el equipo Rocket. Sin nadie que los detuviera, los tres criminales fueron libres de hacer lo que quisieran y rápidamente comenzaron a robar todas las pokebolas que había en la sala. Y a medida que el saco se llenaba y los estantes se vaciaban, el infame trío no pudo evitar reírse alegremente. Este era posiblemente su mejor golpe hasta la fecha. Y nadie era lo suficientemente sabio como para intentar detenerlos. La mirada de Nolan rebosaba compasión y preocupación al borde de la piscina de Pokémon Tech. El chico de cabello dorado, junto con Ash y Brock, observaban con torpeza cómo Misty atendía a su querido Starmie, a quien había sacado de la piscina y ahora abrazaba con fuerza. La especialista en Pokémon de tipo agua le susurraba palabras de aliento a su compañero, apenas consciente, cuando el cuarteto viajero oyó el sonido de pasos que se acercaban. La chica de cabello naranja no estaba lo suficientemente interesada como para apartar la mirada de Starmie, pero los tres chicos no pudieron evitarlo. Todos miraron por encima del hombro y se sorprendieron al ver, precisamente, a Joe acercándose a su encuentro. Hola, chicos, los saludó el chico, normalmente tímido, con cierta incomodidad. No pudo evitar sentirse un poco responsable del aprieto actual de los Pokémon. Después de todo, él había sido quien le había informado a Giselle sobre el cuarteto viajero. Si no lo hubiera hecho, nada de esto estaría sucediendo ahora mismo. ¿Cómo está Starmie? El sonido del nombre de su compañero fue suficiente para atraer la atención de Misty hacia el estudiante por primera vez. Starmie ha recibido golpes peores que ese antes, Joe, le aseguró el especialista en Pokémon de tipo agua a su nuevo amigo, quien le devolvió una débil sonrisa. No te preocupes. Starmie estará bien una vez que haya tenido la oportunidad de descansar. Joe sonrió, obviamente aliviado de oírlo. Y para que lo sepas, creo que fuiste el mejor luchador hoy, agregó el estudiante, sus mejillas enrojeciéndose ligeramente en un adorable rubor. Si Graveler no hubiera tenido suerte y hubiera arrojado a Starmie por la ventana en lugar de al otro lado del campo de batalla, no hay forma de que hubiera ganado. Es muy dulce de tu parte decir eso, Joe. Misty no pudo evitar sonreír ante las tímidas palabras de amabilidad del chico. Una burla resonó por el patio de la escuela hacia ellos, interrumpiendo cualquier conversación entre el tímido estudiante y el especialista en Pokémon de tipo agua. Una burla muy familiar. Gruñendo para sí mismo, Nolan miró por encima del hombro y, efectivamente, allí estaba Giselle, guiando a su grupo de compinches hacia ellos. Al parecer, la necesidad de regodearse era demasiado grande para ella, así que ella y el resto de su pandilla de acosadores tóxicos se detuvieron a pocos metros de Nolan y sus amigos. La desagradable estudiante se quedó allí, burlándose de todos. Pero Graveler tuvo suerte y echó a Starmie por la ventana, por eso ganó. El tono de Giselle rezumaba con descendencia pura y sin adulterar. Y eso es todo lo que importa en una batalla Pokémon. La Liga Índigo no va a tener en cuenta cuál de los dos Pokémon merecía más ganar. Pensaba que al menos sabrías algo tan básico, Joe. Toda su pandilla rió disimuladamente, pensando que la simple reprimenda de Giselle bastaría para dejar a Joe en ridículo. Si eso era realmente lo que esperaban, se llevarían una gran sorpresa. No estábamos en la Liga Índigo. Espetó Joe, sorprendiéndose a sí mismo, a Giselle y a todos los que observaban. Y aunque lo estuviéramos, probablemente lo considerarían un movimiento ilegal, ya que el ataque de Graveler envió a Starmie volando mucho más allá de la distancia permitida desde los límites del campo de batalla. Pensé que al menos sabrías algo tan básico, Giselle.
Decir que Giselle se sorprendió al oír sus propias palabras era quedarse corto. La chica estaba completamente atónita. Estaba claramente horrorizada por el cambio que Nolan, Misty y los demás habían inspirado en Joe en tan solo un día. Tampoco le gustó mucho la sonrisa petulante en el rostro del chico, normalmente tímido. Giselle sabía que si quería mantener su poder en la escuela y mantener a todos los demás en su lugar, necesitaba expulsar a ese elemento disruptivo. Y por suerte para la desagradable estudiante, sabía exactamente cómo hacerlo. Me encantaría demostrarte mis habilidades en otra batalla si no te convence que el último encuentro fue justo. No necesito suerte para ganar, sobre todo contra entrenadores tan aficionados. Los ojos de Giselle brillaron con una maldad encantadora mientras miraba a Misty. Después de todo, estamos junto a la piscina, y se supone que los Pokémon de tipo agua son tu especialidad. Misty se enfureció por lo que percibió como un desaire a sus habilidades como entrenadora. Ah, y estoy segura de que elegirás otro Pokémon que sea débil contra el agua. Espetó la chica de cabello naranja con sarcasmo mientras devolvía silenciosamente al exhausto Starmie a los confines de su Pokébola. Giselle sonrió, notando por esa respuesta particular que realmente estaba empezando a molestar a Misty. Los Pokémon son tan fuertes como el entrenador que los cría. Un Pokémon más débil, pero mejor entrenado, puede ganar, sermoneó la hermosa estudiante de cabello oscuro, y Misty frunció el ceño con tristeza. No le gustaba que la trataran con condescendencia, sobre todo cuando una vez tuvo el prestigioso título de líder de gimnasio. Sin embargo, la chica de cabello naranja se mordió la lengua mientras la desagradable estudiante continuaba. Depende del entrenador. Espero que estés aprendiendo algo de esto, Joe. Te vendría bien una ayuda extra. Joe gruñó, pero antes de que pudiera intervenir con alguna palabra de protesta, Giselle reanudó su monólogo. El nivel de entrenamiento de un Pokémon es un factor tan importante como su tipo elemental para decidir una partida, explicó la chica desagradable, aunque en realidad no les estaba contando nada que no supieran ya. Era más bien como si estuviera diciendo lo obvio. Un entrenador Pokémon de primera clase habrá desarrollado las habilidades para calcular eso, aunque no es una ciencia exacta, claro. Lo que básicamente lo convierte en una habilidad redundante, intervino Nolan, atrayendo la atención de Giselle hacia sí mismo específicamente por primera vez. Disculpe. Preguntó la desagradable estudiante entrecerrando los ojos peligrosamente. Después de todo, no le gustaba que sus palabras fueran desestimadas tan fácilmente. Nolan simplemente se encogió de hombros. Bueno, como acabas de decir, no es una ciencia exacta ni el factor decisivo en ninguna batalla, así que ¿qué sentido tiene? Pregunta el chico de cabello dorado, con un tono no precisamente burlón, pero sí condescendiente. Los Pokémon son criaturas vivas. Cada uno tiene sus propias fortalezas y debilidades en cuanto a técnicas de combate, basadas en su personalidad y experiencia. Además, esas habilidades cambian constantemente y varían entre cada Pokémon, incluso entre los de la misma especie. Así que, considerando todo eso, parece un poco, no sé, absurdo intentar categorizarlos en niveles así. Para cuando Nolan terminó su debate lógico y razonado, Giselle estaba furiosa. Era evidente que la chica se estaba poniendo cada vez más nerviosa con todos los que la interrogaban ese día, sobre todo considerando que no estaba acostumbrada a ese comportamiento de la gente que la rodeaba. ¿En serio? Quizás podría hacerte cambiar de opinión, espetó la desagradable estudiante, fulminando con la mirada al entrenador que la había criticado. Giselle cruzó furiosa el recinto escolar hacia Nolan, y por un instante el chico de cabello dorado se preguntó si le daría una bofetada. Pero no. En lugar de intentar golpearlo, Giselle simplemente se detuvo frente a él y miró fijamente a Meadow. Luego se volvió hacia Nolan con una leve sonrisa burlona. ¿Cuánto tiempo llevas como entrenador Pokémon y cuántas insignias de gimnasio oficiales de la liga has ganado en ese tiempo? Nolan se sorprendió por un momento ante la repentina línea de preguntas de la niña, pero mantuvo su tono seguro mientras respondía. Han pasado aproximadamente 6 semanas desde que conocí a Meadow y dejé Pueblo Paleta para emprender mi viaje, explicó el chico de cabello dorado, preguntándose exactamente hacia dónde se dirigía esta nueva dirección de la conversación. Y en ese tiempo, mi equipo y yo hemos logrado ganar 2 de las 8 insignias de gimnasio necesarias para ingresar a la Liga Índigo. No se podía negar el tono de orgullo en el tono de Nolan al pronunciar esas palabras. Sin embargo, Giselle no pareció impresionada y se limitó a sonreírle levemente.
En otras palabras, eres una principiante, se burló la desagradable estudiante de una manera muy condescendiente, antes de parecer fijarse en una pieza particular de información que Nolan acababa de revelarle, y por Meadow supongo que te refieres al pequeño Bulbasaur a tu lado. Nolan entrecerró los ojos ligeramente. No le gustaba a dónde iba esto, pero asintió con cautela. Pero si Giselle pensaba que se quedaría ahí parado y la dejaría criticar a su amada compañera, se lo merecía. Es correcto, dijo rígidamente el chico de cabello dorado, poniéndose inconscientemente frente a la pequeña criatura verde de manera casi protectora, ella es mi primer Pokémon y mi compañera. Bulba. Meadow sonrió feliz a su lado, acariciándole cariñosamente el tobillo. Para cualquier otra persona que observara la pequeña pero adorable interacción entre el chico de cabello dorado y su fiel compañero Pokémon, la escena habría sido conmovedora y genuinamente conmovedora. Giselle, en cambio, tenía una mirada de absoluto desprecio mientras miraba fijamente a Nolan y a Meadow. 6 semanas enteras, ¿y dejas que tu Bulbasaur ande suelto? ¿Ni siquiera has podido domarlo? Giselle jadeó de una forma que sugería que lo que acababa de oír era una de las peores ofensas que cualquier entrenador Pokémon que se precie podría cometer. Nolan no pudo evitar poner los ojos en blanco ante su dramatismo de aficionado, pero no dijo nada mientras la desagradable estudiante continuaba. Quizás tus Pokémon te estén entrenando. Honestamente, Nolan ni siquiera se molestó en intentar abstenerse de burlarse en voz alta. Primero que nada, Meadow es una mujer, no un ello. Uno pensaría que incluso un estudiante aficionado de esta escuela como tú sabría al menos que los Bulbasaur tienen 2 géneros biológicos distintos, y no son a género como Pokémon como Voltorben Magnemite, comentó Nolan en un tono que prácticamente rezumaba con descendencia, disfrutando de la expresión de Giselle al oír sus palabras. Y segundo, le permití a Meadow elegir si quería viajar conmigo o dentro de su Pokébola cuando la conocí. Se llama respeto básico, pero, una vez más, es evidente que la Academia Tecnológica Pokémon no ofrece esas clases a sus estudiantes. O tal vez sí, y tú simplemente, estás fallando. Giselle se sonrojó de vergüenza, horrorizada por la facilidad con la que Nolan había podido cambiarle la situación en este pequeño juego de burlas. Sin embargo, la desagradable estudiante se negó a ceder y decidió intentarlo una vez más. ¿Cuántos Pokémon más has logrado capturar desde que emprendiste tu viaje? Preguntó Giselle, claramente intentando provocar otra discusión verbal. Nolan respondió con una sonrisa burlona. 3. Welkin el Pidgey. Iris la Venonat. Y Shantit el Geodude. No se podía negar el fuerte tono de orgullo en el tono de Nolan al enumerar a cada uno de los queridos miembros de su pequeña familia Pokémon. Estoy orgulloso de todos y cada uno de ellos, y de lo mucho que han crecido en el poco tiempo que nos conocemos. Giselle tarareó levemente, creyendo claramente que había encontrado una grieta en la armadura de Nolan. ¿Eso es todo lo que tienes? Esta vez, la voz de Giselle estaba impregnada de una condescendencia paternalista. Qué curioso, porque incluso los nuevos entrenadores Pokémon suelen tener al menos 6 Pokémon, y tú conseguiste 2 medallas con solo 4. Qué suerte tuvo, ¿verdad? Las últimas palabras iban dirigidas a la pandilla de compinches de Giselle, quienes se rieron disimuladamente a costa de Nolan. El chico de cabello rubio en cuestión, sin embargo, simplemente arqueó una ceja, aparentemente imperturbable ante las burlas que se le venían encima. Una vez más, me temo que tengo que corregirte, Giselle, aunque seguro que estás acostumbrada a que la gente haga eso, respondió Nolan a la chica que reía con tono burlón. Fue una planificación estratégica y una ejecución hábil entre mis Pokémon y yo lo que nos permitió ganar esas 2 medallas, sin necesidad de tener un equipo completo. Verás, mi equipo no necesita depender de la suerte, como lanzar un Pokémon por la ventana, para ganar batallas Pokémon. Quizás deberías estudiar tus propios métodos con más detenimiento antes de comentar los de los demás. Las últimas palabras fueron formuladas como una sugerencia útil, pero era evidente que no lo eran. Claramente insultada, el bonito rostro de Giselle se torció en una mirada maliciosa. No hay nada de malo en los métodos que uso para entrenar Pokémon. Espetó la desagradable estudiante, enfadada, olvidando por completo que se suponía que era ella quien intentaba sacar de quicio a Nolan, cuando en ese momento parecía ocurrir lo contrario. Complacido por haber logrado con tanta facilidad y precisión darle la vuelta a la situación a la desagradable muchacha que tenía delante, Nolan decidió subir el tono y se frotó la barbilla en señal de burla. ¿De verdad que no? Pero antes tenías que depender de uno de los Pokémon entrenados profesionalmente de esta escuela para poder participar en una batalla contra mi amigo. Una batalla que, dudosamente, ganaste solo por un golpe de suerte.
Nolan sonrió con una dulzura empalagosa que hizo rechinar los dientes a Giselle. Y aún así, afirma ser el mejor estudiante de la clase de principiantes. Es muy extraño, ¿no crees? Así que quizás podrías explicarme si los estándares de la Academia Tecnológica Pokémon no son tan altos como dicen en los folletos, o si simplemente eres un mentiroso y no tienes mucho talento. Para cuando Nolan terminó de hablar, era evidente que el chico rubio se lo estaba pasando genial. Giselle, en cambio, lo miraba boquiabierta, haciendo una imitación increíble de Magikarp. No soy una mentirosa, y no necesito depender de los Pokémon entrenados profesionalmente para que los usen los demás estudiantes de esta escuela. Gritó la desagradable estudiante, sintiendo claramente la humillación absoluta que sometía a sus compañeros con regularidad y sin gustarle nada. Sin embargo, eso no sorprendió a Nolan. A los abusadores nunca les gusta su propia medicina. Y no necesito flautas de la suerte para derrotar a entrenadores de baja estofa como tú, Nolan. Con gusto te venceré con uno de mis Pokémon, uno que entrené yo sola. Nolan ni siquiera intentó ocultar su burla e incredulidad. ¿Ah, sí? ¿Preferirás luchar contra mí en lugar de que uno de tus matones tontos lo haga por ti? Quizás aún haya esperanza para ti, Giselle, dijo el chico de cabello dorado con una fría mueca de desprecio hacia la abusadora, quien lo fulminó con la mirada con odio. Muy bien. Acepto el desafío. Bien, espetó Giselle de forma muy indigna, otro ejemplo de lo rápido que se desmoronaba su exhibición ante alguien que no se dejaba intimidar por ella. ¿Te gustaría luchar como lo hizo Misty? ¿Un duelo de eliminación 1 contra 1? ¿Tu Bulbasaur contra mi Pokémon? Nolan asintió bruscamente con la cabeza hacia la chica que estaba frente a él. Por mí está bien, le aseguró el chico de cabello dorado a la desagradable estudiante, con confianza prácticamente goteando de su tono, postura y expresión. La sonrisa de Giselle se volvió increíblemente oscura, y rápidamente bajó la mano hacia el cinturón que sujetaba la falda de su uniforme, sacó una Pokébola y la sostuvo contra su pecho. Para tu Bulbasaur, esto será más que un desafío, prometió salvajemente la desagradable estudiante, antes de darle un suave beso a la lisa superficie metálica de la Pokébola y lanzarla al aire. Sal, cariño. Nolan observó con creciente interés cómo la pequeña esfera roja y blanca se elevaba cada vez más en el aire. Al iniciar su descenso a la Tierra, la cápsula se abrió de golpe y liberó una ráfaga de luz escarlata brillante. El orbe de luz roja rápidamente tomó forma y se solidificó en uno de los Pokémon más hermosos que Nolan había visto en su aventura Pokémon hasta la fecha. Honestamente, las palabras no le hicieron justicia a esta criatura. El Pokémon que emergió de la Pokébola era una criatura mamífera, cuadrúpeda, cubierta de un pelaje corto de color naranja rojizo que parecía brillar intensamente bajo el cálido sol de la tarde. Tenía orejas largas, cálidos ojos marrones y una adorable naricita negra. Un esponjoso pelaje amarillo dorado, que parecía eclipsar a las estrellas, formaba un pequeño mechón de pelo en la cabeza del Pokémon naranja, así como su larga y espesa cola y la brillante y espesa melena que le cubría el pecho y el cuello. Los dos vivos colores le daban a la criatura una apariencia increíblemente llamativa, y Nolan podía afirmar con sinceridad que el Pokémon que tenía ante sí era uno de los más hermosos que había encontrado en su viaje hasta la fecha. De verdad, era impresionante. Dios mío. Exclamó Misty detrás de Nolan, olvidando por un momento su profunda antipatía por Giselle al ver lo impresionante que era el Pokémon elegido por la chica malvada. Es tan hermoso. Todos los chicos asintieron en acuerdo con la opinión del especialista en Pokémon tipo agua sobre la criatura que acababa de materializarse frente a ellos. Sí, ¿pero qué es? Se preguntó Ash en voz alta, ladeando la cabeza con cierta confusión. Nunca había visto un Pokémon como ese. Brock fue quien le proporcionó la respuesta. Ese es un Flareon, Ash, explicó el aspirante a criador de Pokémon con una sonrisa, luciendo profundamente impresionado por el Pokémon que Giselle había seleccionado para esta batalla, es un Pokémon de tipo fuego. No es un legendario ni nada, pero sigue siendo bastante raro. Ash dejó escapar un suspiro ligeramente asombrado y miró a la criatura naranja y amarilla con renovado interés. Vaya, Giselle tiene un Pokémon tan raro como ese, comentó el chico de cabello azabache con indiferencia a todos los demás entrenadores Pokémon con los que se encontraba. Es impresionante. A su lado, Joy se burló y meneó la cabeza. No tiene nada de impresionante, Ash, frunció el ceño el chico, habitualmente tímido, con un tono y una expresión teñidos de amargura. No requirió habilidad ni esfuerzo de su parte. Verás, Giselle no capturó a ese Flareon ella misma.
Sus padres son inmensamente ricos, así que le compraron un EV para su cumpleaños y luego una piedra de fuego para que lo evolucionara, solo porque pueden permitírselo. Todos los entrenadores viajeros parecían algo disgustados por esa revelación. Bueno, eso es lo típico, dijo Misty entre dientes, sintiendo que su ya intenso desagrado por la otra chica aumentaba con cada nuevo dato que descubría sobre ella. Aunque supongo que explica en gran medida la actitud arrogante de Giselle. Nunca había visto tantos privilegios inmerecidos. Cuéntanos más, Joe, le pidió Brock a su nuevo amigo, sin poder evitar sentir curiosidad a pesar de la manera tan malcriada en que Giselle había obtenido un Pokémon tan raro y hermoso. Bueno, Flareon es el Pokémon compañero de Giselle, y a pesar de lo bonito que es, también es muy fuerte, explicó el estudiante, con la mirada fija en la criatura naranja y amarilla en cuestión. He visto a Giselle usarlo en un montón de partidos, y hasta ahora, nunca lo he visto perder. Ash se mordió el labio ansiosamente al escuchar esa pequeña información. Me pregunto si Nolan y Meadow podrán ganar, se preocupó el chico de cabello azabache. Sin que Ash lo supiera, por supuesto, Nolan pensaba lo mismo. Mientras que el chico de cabello dorado confiaba plenamente en la capacidad de Meadow para compensar la abrumadora desventaja de tipo que tenía contra un Pokémon de tipo fuego como Flareon, Nolan no podía evitar preocuparse por la seguridad de su amada compañera. De hecho, una pequeña parte de él estaba tentada a cancelar el desafío ahora mismo, pero en el fondo, Nolan sabía que nunca podría hacerlo. A pesar de todas sus maravillosas cualidades, el chico de cabello dorado aún tenía su orgullo, y no estaba seguro de poder soportarlo si se veía obligado a ceder ante una abusadora tan horrible como Giselle. No. Rendirse no era una opción. Simplemente no estaba en la naturaleza de Nolan. Tampoco en la de Meadow, de hecho. Eso les dejó a ambos con una sola opción. Tuvieron que enfrentarse a Flareon. Tras esa decisión unánime y silenciosa, Nolan y Meadow ocuparon en silencio sus lugares designados en el campo de batalla. Por un breve instante, Giselle pareció genuinamente sorprendida de que Nolan siguiera hablando en serio sobre desafiarla a ella y a sus métodos de intimidación, antes de que una oscura sonrisa distorsionara sus hermosos rasgos y ella también ocupara su posición en el extremo opuesto del campo de batalla. Ronroneando suavemente, Flareon imitó las acciones de su entrenador. Flareon miró críticamente a Meadow por un momento, antes de mirar con desdén al Pokémon de tipo planta que sería su oponente. Huelga decir que a Meadow no le gustó nada la actitud arrogante del Pokémon de tipo fuego. Saur. Escutió Meadow enojado en respuesta. Queriendo saber más sobre la hermosa criatura naranja y amarilla que se había convertido en la última de una larga lista de oponentes Pokémon de Nolan, el chico de cabello dorado sacó rápidamente su Pokédex del bolsillo trasero. Sin decir una sola palabra, Nolan la señaló hacia la compañera de Giselle. Flareon, el Pokémon llama, anunció Dexy con su suave voz mecánica tras identificar con éxito a la hermosa criatura amarilla y naranja que se enfrentaba a Nolan y Meadow. Flareon es una de las formas evolucionadas de EV, sobre todo cuando entra en contacto con una piedra fuego. Flareon almacena parte del aire que respira en su saco de llamas interno, que calienta su cuerpo a más de 3000 grados. Nolan tragó saliva con ansiedad. Parecía que Flareon no solo era hermoso, sino también increíblemente peligroso. Sin poder evitar dudar de sí mismo, el chico de cabello dorado lanzó a su amada compañera Pokémon una mirada llena de incertidumbre. Aunque no estaba seguro de si permitir que Meadow entrara en una batalla en la que estaba en tan terrible desventaja fuera la decisión responsable, rápidamente se dio cuenta de que, en realidad, no había sido su decisión. Como muestra de respeto por su amada compañera Pokémon, que lo había acompañado en tantas cosas hasta ese momento, Nolan hizo lo único con lo que se sentía cómodo en ese momento. Permitió que Meadow tomara la decisión por sí misma. Bulba, la pequeña criatura verde le dio a su humano una sonrisa forzada y asintió con la cabeza. Eso fue todo lo que Nolan necesitó escuchar para saber qué decisión había tomado. Ella iba a enfrentarse al Flareon. Nolan respiró hondo para intentar calmar sus crecientes nervios, mientras su mente ya estaba llena de tácticas y posibles estrategias para ayudar a su compañero a nivelar el campo de juego. Sabía que ambos necesitarían estar alerta si querían vencer a Giselle y a su poderoso Flareon. Y ambos lo deseaban con todas sus fuerzas. Querían demostrar que no hacía falta ser un matón para ser un excelente entrenador Pokémon, y ese fuerte deseo sería el combustible de su ardiente pasión en la batalla que se avecinaba. Intercambiaron una última mirada larga, antes de que el humano y el Pokémon se giraran para encarar a sus respectivos oponentes. Ya era hora de reducir el tamaño de Giselle de una vez por todas.
Y ya tenemos otro capítulo terminado. Capítulo 66. La Escuela de la Vida, parte 6. Apenas tardó un segundo en que Nolan y Giselle ocuparan sus puestos en el campo de batalla exterior, con Meador y Flareon frente a ellos, respectivamente. El chico de cabello dorado evaluaba en silencio a su nuevo oponente, mientras que frente a él, la desagradable estudiante hacía prácticamente lo mismo. Evidentemente, lo encontró molesto, pues no tardó en contraerse en una expresión de superioridad petulante, e inició la conversación que prácticamente prometía convertirse en un duelo verbal. Aunque no te lo mereces después de la forma grosera en que me hablaste antes y con todo el trastorno que tu influencia ha causado hoy en esta escuela, voy a tener compasión de ti, Nolan. Giselle miró con malicia a su oponente, o como le gustaba pensar en él, su última víctima, ya que tú y tu Bulbasaur están en una terrible desventaja, tanto en términos de tipo elemental como de inteligencia. Te dejaré cambiar a tu Pokémon por uno que esté en mejor posición contra mi hermosa compañera aquí. Flareon. Flareon se pavoneó ante el cumplido, meneando su preciosa y esponjosa cola de un lado a otro mientras pestañeaba. Nolan se burló, apenas capaz de creer la absoluta arrogancia de su último oponente, pero simplemente negó con la cabeza. Bueno, es una oferta muy amable, Giselle, pero creo que Meadow y yo estaremos bien, replicó el chico de cabello dorado sin rodeos, aunque no de manera descortés. Le prometí este matrimonio y tengo toda la intención de cumplirlo. Esta vez fue el turno de Giselle de burlarse. Qué pintoresco. El tono desagradable de la estudiante sugería que no era nada parecido, pero personalmente no creo que tu pequeño repollo tenga ninguna oportunidad contra mi Flareon. Los ojos de Nolan brillaron de ira ante la burla contra su amado compañero. A su lado, Meadow gruñó indignado. Saur. Espetó enojado el pequeño Pokémon de tipo planta. Yo que tú, Giselle, no subestimaría a Meadow. Nolan defendió a su compañera, quien le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Muchos otros entrenadores lo han hecho y han descubierto por las malas el grave error que es. Esta vez, Giselle no pudo evitarlo. Estalló en una risita. Oh, qué adorable, se burló del chico de cabello dorado cuya expresión se oscurecía cada vez más con cada momento que pasaba. Parece que a pesar de que literalmente te lo acabo de explicar, todavía no eres consciente de la ventaja de tipo que tiene mi Flareon sobre tu Bulbasaur. Ah, ya lo sé. Pero Meadow se ha enfrentado a muchos Pokémon diferentes y ha salido victoriosa, incluso con desventaja de tipo, replicó Nolan sin dudarlo. Los enfrentamientos de tipo no son el único factor decisivo en una batalla Pokémon. Pensé que una escuela tan prestigiosa como Pokémon Tech te habría enseñado eso al menos, o quizás aún no has aprobado esa asignatura. Giselle apretó los dientes de pura frustración. Parecía que, por mucho que se burlara de él, Nolan siempre tenía alguna respuesta. Estaba empezando a irritarla hasta el último nervio. Que así sea. Espetó la bella pero desagradable estudiante, antes de volverse hacia su encantadora y atractiva compañera y reclamar el primer movimiento del encuentro. Flareon, empecemos con tu ataque rápido. Vamos. Y así, sin más, comenzó la batalla. Con suprema gracia y elegancia, Flareon atravesó el improvisado campo de batalla como una bala naranja y peluda. Un brillo encantador pareció envolver el ágil cuerpo del Pokémon llama mientras se acercaba a su objetivo, y apenas medio segundo después, la puntería de Flareon resultó certera. ¡Guam! Bulbasaur. Meadow dejó escapar un pequeño grito de dolor cuando el ataque rápido la envió de espaldas por el campo. La pequeña criatura verde aterrizó de espaldas, y ella agitó las 4 patas mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Tras ella, Nolan observaba horrorizado. ¡Oh, Prado! Exclamó el chico de cabello dorado, horrorizado, sin esperar que Giselle hubiera tomado la delantera tan pronto en la batalla. ¿Estás bien? Saur. Con un gruñido sordo de puro esfuerzo, Meadow logró rodar hasta quedar de pie. Lentamente, la pequeña Bulbasaur se puso de pie y mantuvo la cabeza en alto, decidida a terminar el combate ahora que lo había empezado. Tras ella, el rostro de Nolan se iluminó con una amplia sonrisa. Sabía que haría falta algo más para derrotarte, Prado. Buen trabajo. Exclamó el chico de cabello dorado, mientras que, al otro lado del campo de batalla, Giselle se burló con disgusto. Ahora, vamos a darles una muestra de tu ataque látigo cepa. Bulbasaur. Meadow sonrió, claramente ansioso por una pequeña revancha. La pequeña Pokémon de tipo planta rápidamente desató sus 2 enredaderas y las envió por el aire hacia el lugar donde Flareon estaba parado a solo unos metros de distancia. ¡Ja! ¡Qué juego de niños!
Giselle suspiró para sí misma, antes de volverse hacia su compañero de tipo fuego con una expresión bastante aburrida en su rostro. Flareon, contrarresta eso con tu ataque Ember. Bengala. Flareon no perdió tiempo en seguir las instrucciones de su humano. El Pokémon llama desató rápidamente una pequeña pero poderosa ráfaga de fuego de su boca, tan brillante que casi cegó a todos los que lo observaban. Esforzándose por ver contra la intensa luz del ataque de Ascuas, Nolan apenas logró distinguir a Meadow retrayendo rápidamente sus lianas antes de que se quemaran. Saur. Gimió Meadow, disgustada por no haber podido contraatacar a Flareon, pero contenta de que sus vides hubieran salido ilesas de ese encuentro. Desde su posición al margen, Ash, Misty, Brock y Joe observaban cómo se desarrollaba la batalla en un estado de puro asombro. ¡Guau! Exclamó Ash al presenciar el ataque de Ember de Flareon, con un tono y una expresión de profunda impresión. ¡Vaya ataque! Nunca había visto un movimiento como ese en persona. Brock no pudo evitar asentir solemnemente en señal de acuerdo. Lo sé, dijo el aspirante a criador de Pokémon, quien también parecía algo asombrado por el Flareon de Giselle. Ese Flareon definitivamente tiene un gran poder de fuego detrás. Giselle lo entrenó bien. Te lo dije, sonrió Joe con un dejo de suficiencia, cruzando los brazos con aire satisfecho. A pesar de toda su arrogancia y ego, es una estudiante excepcional aquí en Pokémon Tech. Dudo que Nolan la venciera incluso si no estuviera ya en desventaja de tipo. Un bufido molesto se escuchó a su lado, lo que provocó que Joe mirara de reojo a Misty, que estaba de pie junto a él con la mandíbula apretada. Será mejor que gane esto, gruñó en voz baja la especialista en Pokémon de tipo agua, con los puños apretados con determinación. Esa chica realmente necesita que la derriben un poco. Ash no pudo evitar sonreírle cálidamente a su amiga. No te preocupes, Misty, le aseguró el chico de cabello azabache, con un tono decididamente seguro. Si alguien puede superar adversidades tan terribles como esta, son Nolan y Meadow. Al fin y al cabo, todos los hemos visto hacerlo antes. Ni Misty, ni Brock, ni Joe pudieron refutar esa afirmación. Era la pura verdad, después de todo. Todos le dieron la espalda a la batalla, que se reanudó rápidamente. En el campo, Nolan estaba contemplando su próximo movimiento. Prado, usa, empezó a decir el chico de cabello dorado, pero fue interrumpido bruscamente antes de que tuviera oportunidad de terminar. Rápido, Flareon. Gritó Giselle al Pokémon llama, que estaba listo para la siguiente orden de su amado humano. Mientras los tenemos contra las cuerdas. Demostrémosles lo mucho que superan nuestras capacidades con tu ataque bola sombra. ¿Bola sombra? Se repitió Nolan, sin saber si se había topado con ese movimiento en toda su carrera como entrenador Pokémon. Flareon. Ante la mirada atónita de Nolan, Meadow y todos los demás que presenciaban el partido, los grandes ojos marrones de Flareon comenzaron a brillar con una etérea luz púrpura. El tenue lavanda pronto se transformó en un violeta impactante, antes de dar paso a una negrura impenetrable incluso en las noches más oscuras. Finalmente, la energía pareció filtrarse por completo de los ojos del Pokémon llama, fusionándose en un orbe brillante y arremolinado de pura energía oscura. Flareon no dudó ni un segundo y lanzó la bola sombra hacia Meadow. No hace falta decir que, cuando terminó el Pokémon de fuego, Nolan estaba allí con la mandíbula abierta. Rápido, Prado. Exclamó el chico de cabello dorado mientras se obligaba a sí mismo a superar su asombro y apenas logró recuperarse a tiempo. Esquiva eso. La maniobra que el pequeño Bulbasaur realizó a continuación no fue ni elegante ni grácil. De hecho, Meadow prácticamente se echó a un lado para esquivar a tiempo el ataque de bola sombra. El resultado fue que la pequeña criatura verde terminó despatarrada en el campo de batalla. Aún así, estaba en mucho mejor estado si el último ataque la hubiera alcanzado. Buena evasión, Meadow. Nolan elogió a su compañero ahora que se había recuperado por completo de la pequeña sorpresa que Giselle y Flareon le acababan de dar. Sin embargo, rápidamente volvió a la ofensiva y le dio a su compañero la siguiente instrucción que quería que siguiera. Pero como tu ataque látigo cepa no funcionó tan bien, probemos algo diferente. Usa semilla sanguijuela. Al pequeño Bulbasaur no hubo que decírselo dos veces. Bulbasaur. Bulba. Usando lo que parecía haberse convertido en su técnica característica en combate, Meadow se deslizó sin esfuerzo hasta la posición correcta para ejecutar el ataque. Apuntando con cuidado, levantó las patas traseras para que su bulbo apuntara hacia Flareon. Entonces, sin perder el ritmo, el pequeño Pokémon de tipo planta disparó una semilla brillante desde el bulbo en su espalda.
El pequeño proyectil verde brillante salió disparado por los aires como una bala de tierra hacia su objetivo. Desafortunadamente para Nolan y Meadow, nunca llegaría a Flareon. PFFF. Lindo movimiento, pero no funcionará. Giselle se encogió de hombros alegremente, claramente no preocupada en lo más mínimo por la inminente amenaza a su compañero Pokémon de tipo fuego. Flareon, bloquea eso con tu ataque lanzallamas. Al igual que antes, Flareon contrarrestó sin esfuerzo el ataque de tipo planta de Meadow con uno de sus super efectivos ataques de tipo fuego. Abriendo la boca al máximo, el Pokémon llama lanzó una impresionante ráfaga de fuego, mucho más fuerte y ardiente que el ataque Ascua que había usado anteriormente en el combate. La pequeña semilla sanguijuela de Meadow no tuvo ninguna oportunidad y fue incinerada inmediatamente mucho antes de que pudiera hacer contacto con Flareon. Nolan no pudo evitar fruncir el ceño con fastidio mientras observaba impotente. Era otro intento fallido de su parte. Un hecho que Giselle estaba deseando restregarle en la cara. La desagradable estudiante se cruzó de brazos con aire de suficiencia mientras miraba al otro lado del campo de batalla y captó la mirada de Nolan. ¿Sabes? Puede que seas el peor entrenador Pokémon que he conocido, Nolan, se burló la desagradable estudiante al chico de cabello dorado, disfrutando la forma en que su oponente ahora se retorcía después de toda su gran charla anterior. Nunca tendrás éxito si ni siquiera puedes golpear a tu oponente. El chico de cabello dorado se puso de un desagradable tono escarlata, cada vez más alterado por lo mal que le iba la batalla. Apretó los dientes con rabia, mientras su mente buscaba una estrategia a toda velocidad. Sin embargo, antes de que Nolan pudiera pensar en nada, Giselle ya estaba volviendo su atención a su magnífico Pokémon de tipo fuego, lista para terminar la batalla de una vez por todas y proclamarse vencedora. Flareon, me estoy aburriendo de esta batalla ahora, y tengo que volver a las clases, así que terminemos esto rápido. El tono de Giselle estaba prácticamente lleno de pura condescendencia y absoluta arrogancia. Acaba con ese pequeño arbusto con tu ataque rápido. Flareon. El Pokémon llama salió disparado hacia donde se encontraba Meadow. Por suerte para el pequeño Pokémon de tipo planta y su querido humano, esta vez Meadow y Nolan estaban listos y esperando. Defiéndete con tu látigo de vid, exclamó Nolan con una sonrisa confiada. Aunque muchos otros Pokémon y personas probablemente se preguntarían por qué Nolan intentaría usar ese ataque de nuevo después de su estrepitoso fracaso la última vez, Meadow no cuestionó la línea de pensamiento de su entrenador, pues ya estaba de acuerdo. En cambio, el pequeño Pokémon de tipo planta extendió sus enredaderas como se le indicó, pero antes de que pudieran entrar en contacto con Flareon, Meadow las extendió en el suelo frente al lugar por donde el Pokémon de tipo llama tendría que cruzar para acercarse a ella. Una fracción de segundo después, ocurrió lo inevitable. Chocar. Incapaz de detener su impresionante impulso a tiempo, Flareon tropezó con las enredaderas de Meadow en el suelo, lo que hizo que el magnífico Pokémon naranja y amarillo rodara por el campo de batalla. Con un gruñido de dolor, el Pokémon de tipo fuego quedó tendido en un montón desordenado, a escasos metros de donde Meadow sonreía victoriosa. Ahora, Prado. Sonrió el chico de cabello dorado, encantado de que él y su compañero finalmente estuvieran empezando a recuperar el equilibrio. Mientras Flareon está en el suelo, dale con tu placaje. Saur. Con un aspecto inusualmente vengativo para un Pokémon tan bondadoso, por no decir francamente alegre, Meadow avanzó por el campo de batalla tan rápido como sus piernas regordetas le permitieron. La pequeña criatura verde ganaba velocidad y fuerza con cada paso, y para cuando Meadow se acercaba a la figura desplomada que era su oponente, ya no había forma de contener a la pequeña Pokémon de tipo planta. ¡Wam! ¡Flare! El Pokémon llama emitió un agudo chillido de dolor cuando el placaje de pradera la envió de espaldas por el campo de batalla. Por segunda vez en pocos minutos, Flareon chocó contra el suelo hecha un ovillo y se desplomó débilmente, con todo el cuerpo dolorido. No hace falta decir que Giselle ya no parecía tan arrogante. ¡Ay, no! Flareon. Jadeó horrorizada la desagradable estudiante, tapándose la boca con la mano. Al otro lado del campo, frente al abusador, Nolan sonrió con suficiencia. TSK Giselle, el chico de cabello dorado negó con la cabeza juguetonamente de manera abiertamente condescendiente hacia la autoproclamada estudiante superior. Ni siquiera sabes algo tan básico como el hecho de que la forma más rápida de perder cualquier batalla Pokémon es empezar a confiarse demasiado y comenzar a subestimar a tus oponentes. Realmente esperaba algo mejor de ti para ser honesto. Esta vez fue el turno de Giselle de sonrojarse de vergüenza. GRRR.
La desagradable estudiante rechinaba los dientes con tanta fuerza que era casi un milagro que no se hubieran convertido ya en polvo. Flareón. Borrémosles esas sonrisas tontas de la cara. Usa excavar. Por primera vez desde el inicio de la batalla, el público vio algo más que obediencia absoluta por parte del Pokémon de tipo fuego. Al oír esa última palabra de los labios de su mana, Flareón se encogió de miedo y miró a Giselle con una expresión lastimera en sus peludos rasgos anaranjados. Flare, gimió el Pokémon llama, consternado. Giselle no pudo evitar poner los ojos en blanco ante las travesuras de su compañero. Sé que no te gusta usar ese movimiento en particular, pero te daré un baño y te cepillaré el pelaje más tarde, lo prometo. Prometió rápidamente la linda chica, sonando completamente exasperada por el comportamiento de su compañero, como si esto fuera algo con lo que ya se hubiera enfrentado muchas veces. Por ahora, usa cavar. El Pokémon de fuego frunció el ceño, pero a regañadientes hizo lo que le dijeron. Al otro lado del campo de batalla, Nolan observó cómo Flareón empezaba a cavar rápidamente con sus patas delanteras, recogiendo grandes terrones y arrojándolos lejos. En cuestión de segundos, se formó un agujero lo suficientemente grande, y el Pokémon llama desapareció de la vista mientras continuaba excavando bajo el campo de batalla, ya en persecución de su objetivo. El chico de cabello dorado se mordió el labio con ansiedad. Sabía que si el ataque de Flareón impactaba de lleno a Meadow, las posibilidades de que se levantara serían prácticamente nulas. Prado, mantente alerta. Nolan advirtió a su querido Pokémon de tipo planta, quien miró a su humano y asintió con seriedad. No sabemos por dónde saldrá Flareón. Intenta detectar cualquier perturbación en el suelo. Bulba. Meadow volvió a bajar la mirada al suelo, concentrándose intensamente. Ja. Buena suerte con eso. Giselle resopló con desprecio, lanzando a Nolan y Meadow una mirada bastante fulminante. Los Bulbasaur no son precisamente famosos por su capacidad para detectar actividad sísmica, ¿saben? Aunque le costaba admitirlo, Nolan comprendió que Giselle tenía razón. Era evidente que a Meadow le costaba detectar el más mínimo temblor, lo cual no auguraba nada bueno para ninguno de los dos. El chico de cabello dorado tendría que idear otra estrategia, y rápido. Por suerte, Nolan Locke era muy adaptable. El chico de cabello dorado sonrió cuando de repente se le ocurrió otra idea. Pradera. Cambiemos de táctica. Gritó Nolan, desviando la atención de la pequeña criatura verde en cuestión del campo de batalla y volviéndola hacia sí. Protégete con tu látigo de vid. No hace falta decir que su orden le valió al muchacho de cabello dorado varias miradas escépticas. ¿Qué? Desde su posición al margen, Ash se quedó callado. El chico de cabello negro no lograba comprender qué pasaba por la cabeza de su mejor amigo esta vez. ¿Por qué haría que su Pokémon usara látigo cepa si su oponente no está a la vista? Joy frunció el ceño, incapaz de encontrarle lógica a tal movimiento. Me pregunto qué estará haciendo Nolan esta vez, murmuró Misty a sus amigos, sonando tan confundida como Ash y Joe. Esperemos y veamos, respondió Brock encogiéndose de hombros. El aspirante a criador de Pokémon no dudaba de que Nolan tenía algo ingenioso en mente. Normalmente lo tenía. En el campo de batalla, Meadow también parecía bastante perpleja. Antes de que la pequeña criatura verde pudiera interrogar a su amado humano sobre la aparentemente extraña instrucción, el chico de cabello dorado ya estaba respondiendo. Debió haber notado su desconcierto general. Usa tu látigo de vid para suspenderte sobre el suelo de prado. El chico de cabello dorado explicó la lógica detrás de su línea de pensamiento actual, eso hará que sea más difícil para Flareón golpearte. Los ojos de Meadow se abrieron de par en par, sorprendidos, antes de que una amplia sonrisa eclipsara su rostro. Su entrenador era realmente el humano más inteligente que había conocido. Bulbasaur. Comprendiendo ahora exactamente qué esperaba su amado humano, el pequeño Pokémon de tipo planta se dispuso a hacerlo realidad. Extendiendo sus lianas desde la base de su bulbo, Meadow deslizó con cuidado sus lianas verde oscuro bajo su propio cuerpo, antes de presionar con todas sus fuerzas. La acción surtió el efecto deseado, y en cuestión de segundos, Meadow se sostenía en el aire como una experta trapecista. Llegó justo a tiempo. Tan pronto como Meadow realizó su impresionante equilibrio, permitiéndole flotar en el aire sobre el campo de batalla, la superficie de este comenzó a temblar. Entonces, sin previo aviso, el suelo explotó repentinamente en una lluvia de tierra y guijarros. Del agujero recién formado debajo de donde Meadow había estado justo antes, surgió Flareón, cubierto de barro de pies a cabeza y con aspecto descontento.
La expresión de fastidio de la Pokémon llama dio paso rápidamente a la confusión cuando encontró el espacio donde su oponente, curiosamente, debería haber estado ausente. Flareon. El impulso del magnífico Pokémon naranja y amarillo lo impulsó hacia arriba, saliendo del agujero, pero como Meadow no estaba allí para chocar con ella, el Pokémon llama no pudo evitar seguir adelante. El Pokémon llama terminó agitándose por los aires, con sus extremidades volando sin control en todas direcciones, dejándola completamente expuesta. Era exactamente lo que Nolan había estado esperando. Ahora es nuestra oportunidad, exclamó el chico de cabello dorado con entusiasmo, más que encantado de que su táctica algo arriesgada hubiera dado los resultados que esperaba. Rápido, Prado. Acaba con esto con tu semilla de sanguijuela. Al otro lado del campo de batalla, frente al chico de cabello dorado, los hermosos ojos de Giselle se abrieron de par en par con horror absoluto. Sabía que si la semilla sanguijuela tenía éxito, a pesar de la resistencia de Flareon, sus posibilidades de ganar la batalla se verían seriamente afectadas. «Esquiva ese Flareon», gritó la desagradable estudiante en pánico, pero fue inútil. Ya era demasiado tarde para el pobre Flareon. Tras haber ganado la ventaja de altura sobre su enemigo, y dado que su equilibrio la había dejado ligeramente inclinada hacia adelante, Meadow ya estaba en la posición ideal para lanzar un ataque secundario de semilla sangradora. La pequeña criatura verde no tardó en lanzar otro proyectil terrestre contra el magnífico Pokémon naranja y amarillo que era su oponente. Bulbasaur. Meadow dejó escapar un grito desgarrador que sonó casi como un grito de guerra mientras disparaba lo que tanto ella como su amado humano esperaban que fuera el ataque final de este combate. La etérea y brillante semilla verde se disparó por el aire como una bala encantada, Dale en el blanco. No. Gritó Giselle horrorizada, aunque no estaba del todo claro para los presentes si era por preocupación por su Flareon o porque sus posibilidades de ganar la batalla se habían reducido drásticamente. La reacción de su oponente no podría haber sido más diferente. ¿Sí? Vitoreó Nolan con alegría, levantando el puño y apenas logrando contener las ganas de saltar de la emoción. Ante sus gélidos ojos azules, el chico de cabello dorado observó con una amplia sonrisa cómo el ataque de Meadow contra Flareon se consumaba rápidamente. Llama. A pesar de los valientes esfuerzos del Pokémon de tipo fuego, la semilla sanguijuela logró alojarse en la tierna carne del vientre expuesto de Flareon, lo que provocó un leve gemido de dolor en la criatura en cuestión. Sin embargo, antes de que el Pokémon de llama pudiera reaccionar, numerosas enredaderas delgadas y frondosas brotaron de la semilla en todas direcciones, atrapando rápidamente las cuatro patas de la hermosa criatura naranja y amarilla y uniéndolas. Flareon se retorció salvajemente mientras otra enredadera serpenteaba alrededor de su cabeza, atando su hocico sin esfuerzo y manteniendo la boca cerrada. Nolan no pudo evitar sonreír al notar ese detalle. Con la mandíbula cerrada, Flareon no podría destruir la semilla sanguijuela de nuevo con otro de sus ataques de fuego. Y hablando del ataque de la semilla sanguijuela, las enredaderas que habían capturado a Flareon con tanta precisión brillaron repentinamente con una inquietante luz iridiscente. Flareon logró gruñir con la mandíbula apretada mientras se retorcía furiosa en el suelo donde había caído. El Pokémon llama intentaba desesperadamente liberarse, aunque en el fondo sabía que ya era demasiado tarde. Sus furiosos gruñidos se convirtieron rápidamente en lastimeros gemidos al sentir que su energía se consumía lentamente. Al otro lado del campo de batalla, frente a la agitada criatura naranja y amarilla, Meadow sonreía con alegría victoriosa. La pequeña Pokémon de tipo planta suspiró felizmente, con una expresión de absoluta felicidad en el rostro, al sentir que parte de la energía robada de Flareon regresaba a ella. Varios moretones de Meadow desaparecieron, y fue suficiente para reparar parte del daño que los ataques previos del Pokémon de llama le habían causado. ¡No! Flareon. Gritó Giselle con impotencia desde el otro extremo del campo de batalla, y para ser justos, la desagradable estudiante parecía genuinamente preocupada por su compañero Pokémon. Desafortunadamente para Giselle y Flareon, esa preocupación fue demasiado pequeña y demasiado tarde. Golpear. Con un sordo temblor que, de alguna manera, pareció bastante decepcionante considerando lo cautivadora que había sido la batalla Pokémon para el público, Flareon finalmente dejó de retorcerse en sus desesperados intentos por escapar de lo inevitable. Cuando las enredaderas que la envolvían se iluminaron con ese misterioso resplandor verde por última vez, Flareon perdió toda su energía. La Pokémon llama jadeó antes de desplomarse en el suelo, cerrándose lentamente sus hermosos ojos oscuros. No volvieron a abrir.
Giselle y su Flareon habían sido derrotados. Nolan y Meadow habían ganado. Un silencio sepulcral se apoderó del recinto escolar mientras Nolan y Giselle, junto con el grupo de amigos de Nolan y la pandilla de compinches de Giselle, se esforzaban por asimilar lo que acababan de presenciar. Giselle, en particular, parecía tener dificultades para creer que la hubieran derrotado, a juzgar por su expresión facial. Su mandíbula prácticamente le colgaba hasta los tobillos, y por primera vez desde que se tenía memoria, a la desagradable estudiante le habían fallado las palabras. Huelga decir que no estaba contenta con lo que acababa de ocurrir. Ni lo menos. Y es. La reacción de Nolan, por otro lado, fue totalmente diferente. En cuanto se dio cuenta de que su compañero se había alzado con la victoria sin que Giselle lo supiera, el chico de cabello dorado empezó a saltar en el acto, gritando de alegría mientras vitoreaba el nombre de su amado compañero a todo pulmón. «Lo lograste, Meadow, lo lograste». Nolan gritó tan fuerte que no sería de extrañar que el cielo se estremeciera con la fuerza de su tono jubiloso. «Estoy tan orgulloso de cómo lograste retomar la batalla. Les enseñamos un par de cosas, ¿no?» Al lado del chico de cabello dorado, el pequeño Bulbasaur también estaba saltando felizmente hacia arriba y hacia abajo. «Saur. Bulbasaur», exclamó Meadow con una sonrisa de satisfacción al observar la figura desplomada en el suelo. Flareon. Aquella había sido una de sus mejores batallas hasta la fecha, y la pequeña Pokémon de tipo planta estaba orgullosa de sí misma por haberle dado la victoria a su querido compañero humano. Al margen, los amigos de Nolan estaban tan contentos por su victoria como el propio chico de cabello dorado. «Bien hecho, Nolan. Y tú también, Meadow». Ash animaba a su mejor amigo con una sonrisa de oreja a oreja. Sabía que podían lograrlo. Fue un cambio increíble. Brock sonrió, asintiendo. «Seguro que le demostraste a esa brujita quién manda, Nolan». Los gritos fanáticos de Misty eran los más fuertes, pero tenía sentido. De todos ellos, el especialista en Pokémon de tipo agua era el que tenía más problemas con la desagradable estudiante. Bien hecho. Incluso Joe parecía gratamente sorprendido por el resultado del partido. ¡Guau! Ningún libro de texto menciona que un Pokémon de tipo planta pueda vencer a uno de tipo fuego de esa manera. Exclamó el estudiante, habitualmente tímido, con asombro en el tono y la expresión. ¡Qué gran casualidad presenciar eso! Nolan y Meadow sonrieron ante las palabras de sus amigos, pero ninguno respondió. Estaban demasiado ocupados celebrando. Mientras tanto, observando todo esto desde el otro lado del campo de batalla, Giselle frunció el ceño. En una muestra de mala deportividad, le lanzó a Nolan una mirada fulminante antes de dirigirse con furia al lugar donde yacía el cuerpo de su compañero. «Vuelve», dijo simplemente la desagradable muchacha. Ninguna empatía, ninguna preocupación, ninguna palabra de consuelo para su pobre Pokémon. Giselle ni siquiera tuvo la gentileza de agradecerle a Flareon todo el esfuerzo que había hecho antes de que el Pokémon llama desapareciera en su Pokébola. Eso decía mucho sobre el carácter de Giselle y lo mala perdedora que era en el fondo. Y como para reforzarlo aún más, la desagradable estudiante volvió a centrarse en su oponente. «Una pésima victoria y actúas como si acabarás de ser coronado campeón de canto», se burló Giselle y negó con la cabeza, sin duda tratando de verter veneno sobre la última victoria de Nolan en su carrera como entrenador Pokémon. «Qué verdaderamente patético». Fue un intento deliberado del abusador de provocar la ira del chico de cabello dorado. Una pequeña forma de revertir parte del daño a su ego, a la vez que intentaba salvar las apariencias. Desafortunadamente para Giselle, Nolan no mordió el anzuelo. «Lo siento, Giselle, no entendí bien eso», el chico de cabello dorado le devolvió una sonrisa empalagosa, deleitándose en su victoria. «El sonido de tu caída de tu pedestal inmerecido estaba ahogando lo que fuera que estabas diciendo». Giselle se sonrojó muchísimo, aunque era muy difícil saber si era por vergüenza o por indignación. «Pequeña», empezó a gruñir la desagradable estudiante, casi echando espuma por la boca de la indignación. Sin embargo, nadie sabría qué era exactamente Nolan, pues en ese momento, algo sucedió que hizo que Giselle interrumpiera bruscamente su insulto, sin duda venenoso. Fumar. Por todo el campo de batalla y extendiéndose cada vez más a través del terreno de la escuela, había una espesa capa de humo negro como la tinta. ¿Qué? Nolan parpadeó, mirando a su alrededor confundido. Por un breve instante, el chico de cabello dorado se preguntó si uno de los ataques de Flareon se había desviado y provocado un pequeño incendio cerca, pero descartó rápidamente esa idea. Había demasiado humo como para ser algo tan simple.
Y llámalo loco, pero Nolan habría jurado que reconocía ese tipo de humo. Si tenía razón, no presagiaba nada bueno para ninguno de ellos. Una sensación de zozobra comenzó a apoderarse de Nolan. Momentos después, se demostró que tenía razón en sentirse así. Permítanos presentarnos de nuevo, una serie de voces con las que Nolan se estaba familiarizando casi dolorosamente a estas alturas de su viaje resonaron repentinamente por el recinto escolar. Con una inusual mezcla de irritación y temor revolviéndole el estómago, el chico de cabello dorado se giró para ver confirmados sus peores temores. Allí, de pie en el epicentro del humo, tan audaz como el bronce, estaba nadie menos que el infame trío del equipo Rocket. Oh, genial, Ash frunció el ceño y negó con la cabeza, mientras que a su alrededor, Joe, Giselle y su grupo de compinches miraban desconcertados. Escuchen, vamos de nuevo, y como era de esperar, el equipo Rocket no decepcionó. Para proteger al mundo de la devastación. Jessie inició rápidamente lo que se había convertido en la rutina habitual de los criminales. Para unir a todos los pueblos dentro de nuestra nación. El hombre de cabello cian a su lado pronto imitó su pose dramática. Para denunciar los males de la verdad y del amor. Gritó con alegre malicia la mujer de cabello magenta. Para extender nuestro alcance hasta las estrellas. El rostro de James quedó eclipsado por una amplia sonrisa mientras repetía el lema del equipo Rocket. Jessie. La criminal anunció su nombre con una sonrisa siniestra en sus labios. James. El tono del hombre de cabello cian rezumaba suficiencia. Era evidente que James creía que el factor sorpresa les favorecería esta vez. Equipo Rocket, despeguen a la velocidad de la luz. Gritó Jessie al cielo. Ríndanse ahora o prepárense para luchar. James amenazó ferozmente a Nolan, a sus amigos y a los estudiantes de la Academia Tecnológica Pokémon. Meowth. Meowth intervino alegremente, es cierto. Si el infame trío de criminales esperaba una ovación de pie, se llevaron una gran decepción. Giselle y sus compinches no parecían impresionados en absoluto por el final de la breve actuación del equipo Rocket, mientras que Joe parecía completamente desconcertado. Sin embargo, Nolan y sus amigos ni siquiera se inmutaron. No. Simplemente estaban exasperados. He oído hablar del equipo Rocket. Giselle fue la primera en romper el silencio que había caído con la abrupta y desagradable llegada del equipo Rocket. ¿No son ustedes la pandilla de perdedores que anda robando los Pokémon de otras personas, solo porque son demasiado débiles para atrapar alguno de los suyos? Jessie le sonrió levemente a la mujer más joven e igualmente desagradable. ¡Qué niña tan engreída!, se burló la mujer de cabello magenta, claramente descartando a la estudiante de tecnología Pokémon como una pérdida de tiempo, pero creo que descubrirás que eres la perdedora aquí. Desde su posición junto a ella, James se giró hacia un lado, dándoles a los jóvenes una vista del gran y abultado saco de arpillera que llevaba sobre su hombro. ¿Sí? Están perdiendo todos los Pokémon que alberga esta escuela. Exclamó alegremente el hombre de cabello cian, y para su horror, Joe, Giselle y todos los demás estudiantes se dieron cuenta de que el saco debía estar lleno hasta el borde con todas las pokebolas del centro de entrenamiento de la escuela. Considérenos incluso para este lugar asqueroso que no me dejó entrar de niño con su examen de ingreso tan complicado. Los estudiantes de tecnología quedaron atónitos y horrorizados por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, antes de que pudieran protestar, Meowth dio un paso al frente y soltó una carcajada amenazante. Y ahora que los tenemos a todos, venimos a robarle también el Pikachu al idiota. Anunció el Pokémon Gato Araña con alegría, apuntando con una garra afilada al pequeño Pokémon amarillo de tipo eléctrico en cuestión. Ash se interpuso protectoramente frente a su amado compañero, dispuesto a luchar a muerte si era necesario para evitar que el equipo Rocket se lo llevara. Sin embargo, antes de que el pelinegro pudiera expresar sus furiosas protestas, alguien más se adelantó. Para sorpresa de todos, esa persona era Giselle. Los ojos de la guapa chica brillaban de ira, pero logró mantener la calma ante esta inesperada intrusión. Para sorpresa de Nolan, la desagradable estudiante incluso logró esbozar una leve sonrisa. No te irás de aquí con nuestros Pokémon. Las palabras fueron dichas con elegante sencillez. No había ardor en ellas. Ni malicia. De hecho, ni siquiera sonaban como una amenaza. Giselle simplemente estaba afirmando un hecho. Huelga decir que al equipo Rocket no le entusiasmó precisamente su actitud tranquila e imperturbable. ¿Ah, sí? Se burló Jessie con desdén, con un tono increíblemente condescendiente. ¿Y quién nos va a detener? La mujer de cabello magenta parecía ignorar por completo la enorme desventaja en la que se encontraban ella y sus compañeros. Giselle se apresuró a explicarle el asunto a la mayor.
Con un simple chasquido de dedos, no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino los 5 miembros de la pandilla de la chica malvada dieron un paso al frente, cada uno con una pokebola en la mano. Giselle levantó una, con una sonrisa vengativa en los labios. Incluso Joe se ofreció a proteger su escuela, a pesar de su timidez. Si a eso le sumamos que Nolan, Ash, Misty y Brock también dieron un paso al frente, cada uno con una pokebola, fue sorprendente que el equipo Rocket lo entendiera rápidamente. Jessie, Meowth pareció haberse dado cuenta antes que sus 2 amigos humanos. Creo que deberíamos repensar esto. Los ojos de Jessie y James se salieron de sus órbitas al encontrarse frente a 11 Pokémon diferentes a la vez. La gravedad de la situación los golpeó como un rayo. ¿Nosotras 2 contra todos ellos? Jadeó alarmada la mujer de cabello magenta, al darse cuenta con desesperado arrepentimiento de lo que ella y James acababan de preparar. Pero las reglas dicen 1 contra 1. James intentó rápidamente dar marcha atrás, alejándose nervioso de todos los jóvenes entrenadores Pokémon. Giselle, sinceramente, no pudo evitarlo. La abusadora de la escuela echó la cabeza hacia atrás y se rió a carcajadas. Ustedes son aún peores que esta panda de perdedores. Se burló la desagradable estudiante, señalando con desdén a Nolan y sus amigos, quienes la miraron con el ceño fruncido, irritados. Se supone que ustedes son los malos. Y como todos sabemos, los malos no siguen las reglas. Jessie y James tragaron saliva mientras Giselle se volvía hacia su pandilla de compinches. ¡A por ellos!, gritó la desagradable estudiante a su compañera con siniestra alegría. Tras perder tan estrepitosamente contra Nolan, Giselle aprovecharía cualquier oportunidad para descargar su ira con cualquier otra persona, y esta era la oportunidad perfecta. A los demás estudiantes de tecnología Pokémon no hubo que decírselo 2 veces. Casi en perfecta sincronía, los 6 estudiantes varones de la Academia Tecnológica Pokémon arquearon los brazos hacia atrás y apuntaron. Con una precisión aterradora, la pandilla de compinches y Joe lanzaron las pokebolas que sostenían, pero en lugar de abrirse de golpe para revelar a cualquier Pokémon, las esferas rojas y blancas se convirtieron en simples proyectiles metálicos. Proyectiles que dolían mucho al tocar la carne. ¡Ay!, gritó Jessie de dolor cuando una de las pokebolas lanzadas le dio directo en el pecho, seguida rápidamente por otra en la cara. ¡Oh! Demasiadas pokebolas. James no estaba resistiendo mejor los ataques de los jóvenes. ¡Guau! Exclamó el hombre de cabello cian con agonía cuando una pokebola, cortesía de Joe, le dio justo en la nariz. Instintivamente, James se llevó las manos a la cara para agarrar el apéndice, que ahora palpitaba, lo que le hizo soltar sin querer el saco de arpillera que llevaba. Al ver una oportunidad, Nolan se abalanzó sobre ella. Ahora es nuestra oportunidad, Prado. El chico de cabello dorado se giró rápidamente hacia su amada compañera. Usa tu látigo de vida y agarra el saco. Tráelo hacia nosotros. El pequeño Pokémon de tipo planta no perdió tiempo en obedecer la orden de su entrenador. Bulbasaur. Como 2 lazos gemelos, Meadow lanzó sus lianas por el campo hasta el lugar donde había caído el gran saco de arpillera. Para alivio de Nolan, sus amigos y los estudiantes de tecnología Pokémon, Meadow acertó al apuntar y pudo envolver fácilmente sus lianas alrededor de la abertura de la abultada bolsa de Pokébolas, cerrándola. Con un pequeño gruñido de esfuerzo, Meadow comenzó a enrollarla, alejándola cada vez más de las garras de la infame banda de criminales. No hace falta decir que el equipo Rocket quedó completamente horrorizado por el desastroso resultado que había tenido su robo. ¡No! Exclamó Jessie presa del pánico, intentando, sin éxito, esquivar otra pokebola que le habían lanzado. Las pokebolas. Nos están robando las pokebolas que robamos. No lo son. Gruñó Meowth, lanzándose hacia la enorme y pesada bolsa que Meadow arrastraba lentamente por el campo de batalla, con sus garras afiladas y letales extendidas. Oh, no, no lo harás. Replicó Joe, con el rostro destrozado por una determinación obstinada. El chico, habitualmente tímido, sacó rápidamente otra pokebola y la lanzó hacia el Pokémon gato rasguño. Por suerte, Joe tenía buena puntería, y la esfera roja y blanca se estrelló contra la cara de Meowth, impidiéndole a Meadow recuperar las pokebolas robadas. ¡Arc! Gritó en agonía el Pokémon blanco y peludo, desplomándose en el suelo y agarrándose dramáticamente la cara con sus pequeñas patas. La pandilla de compinches de Giselle no cedió en el asalto, ni por un segundo. Ellos, junto con Giselle y Joe, no paraban de meter la mano en los bolsillos y sacar pokebolas tras pokebolas.
Pronto, la lluvia de proyectiles metálicos voladores se volvió demasiado dolorosa para que el infame trío pudiera soportarla por más tiempo, y pasaron mucho tiempo antes de que tomaran la decisión más obvia dadas las circunstancias. Después de todo, sabían cuando estaban en desventaja. Oh, olvídalo. Gimió Jessie de dolor al sentir como la millonésima esfera de metal pesado llovía sobre su cuerpo dolorido. Salgamos de aquí. De acuerdo. Balbuceó James, jadeando e intentando protegerse lo mejor posible de la lluvia de pokebolas que le lanzaban los estudiantes de tecnología Pokémon. La banda de criminales rápidamente dio media vuelta y huyó. Parece que el equipo Rocket está despegando de nuevo. Gritaron Jessie, James y Meowth al unísono mientras salían disparados de la Academia Tecnológica Pokémon a toda velocidad. La pandilla de Giselle siguió lanzándoles pokebolas un par de segundos más, y después de unos segundos, el equipo Rocket desapareció. Una vez más se había evitado el desastre. Pensó Giselle para sí misma pensativamente, una vez más intentando romper el silencio causado por las payasadas del equipo Rocket, qué patético. Y se hacen llamar criminales. Aún así, al menos recuperamos los Pokémon de la escuela. Nolan estuvo a punto de señalar que fue Meadow quien recuperó las pokebolas, pero lamentablemente nunca tuvo la oportunidad. Giselle ya estaba volviendo su atención a su grupo de compinches con nuevas instrucciones. Ustedes dos, recojan esa bolsa y llévenla al centro de entrenamiento de batalla. Necesitamos hacer un inventario completo para asegurarnos de que no queden ni un solo Pokémon en esta escuela, espetó la desagradable estudiante, autoritaria, a dos de sus compañeros, antes de dirigir su mirada penetrante a otro. Tú, recoge todas estas Pokébolas vacías. No podemos dejar el terreno hecho un desastre. Con eso, su grupo de compinches se puso manos a la obra. Con aspecto satisfecho, Giselle centró su atención en Joe. Entrecerró los ojos al ver que él no tragaba saliva de inmediato como solía hacerlo, y en su lugar, simplemente la miró fijamente. Y en cuanto a ti, Joe, te sugiero que te despidas de estos forasteros. La desagradable estudiante les lanzó una mirada fulminante a Nolan y sus amigos, quienes le devolvieron el ceño. Creo que ya han traído suficientes problemas a este establecimiento por un día. Esos payasos solo vinieron a por nosotros para intentar robarnos a ese pequeño Pikachu después de todo. Joe abrió la boca para protestar, diciendo que responsabilizar al cuarteto viajero por las acciones del equipo Rocket no era justo, pero Giselle evidentemente ya había terminado con todos ellos. La hermosa chica se echó su larga melena oscura por encima del hombro y comenzó a alejarse con paso decidido hacia la gigantesca mansión que era la escuela. Sintiéndose un poco ofendido por la brusca despedida, Nolan no pudo resistirse a soltar una última puya y rápidamente cedió a su impulso infantil. Adiós, Giselle. Un placer conocerte. Ah, y un consejo. La voz de Nolan rezumaba una falsa empalagosa, y cuando Giselle se detuvo en seco, su sonrisa se ensanchó con venganza. Si quieres mejorar lo suficiente como para ganar algunas batallas Pokémon, quizás deberías preocuparte menos por el rendimiento de tus compañeros y concentrarte más en tus estudios. Solo una idea. Adiós. Si las miradas mataran, Nolan estaría muerto en el suelo. Por enésima vez ese día, el rostro de Giselle se tiñó de un desagradable rubor. La chica dudó un par de instantes, intentando desesperadamente encontrar una respuesta, pero fracasando estrepitosamente. Así que, con una última mirada de odio a Nolan, la desagradable estudiante que había recibido una buena lección ese día echó a andar de nuevo hacia el edificio principal de la escuela. Esta vez, sin embargo, se marchó a paso ligero, sin duda queriendo salir corriendo antes de que Nolan pudiera sentarse. El chico de cabello dorado sonrió alegremente para sí mismo, con esa pequeña parte vengativa de su naturaleza, generalmente bondadosa, satisfecha de haber tenido la última palabra. Bueno, creo que es hora de irnos. Se está haciendo bastante tarde y aún nos queda un largo camino por recorrer si queremos llegar a Ciudad Bermellón, dijo el chico de cabello dorado mientras se volvía hacia sus amigos. Sus gélidos ojos azules se fijaron en Joe, y su sonrisa se volvió un poco más cálida y genuina. ¿Y tú, Joe? ¿Qué vas a hacer ahora? El chico que había sido tan tímido cuando se conocieron y que había crecido tanto en el transcurso de un solo día, le devolvió la sonrisa a Nolan. Bueno, para empezar, no voy a soportar más tonterías de esa pequeña bruja y su pandilla de idiotas sin mente, anunció Joe con orgullo, poniéndose un poco más alto y luciendo ya más seguro. Esos días se acabaron. Y como para demostrárselo a sí mismo, Joe sacó de su bolsillo la fotografía de Giselle que llevaba y la rompió delante de ellos.
Bien por ti, Joe. Ash le sonrió al otro chico para animarlo, antes de que una idea lo asaltara de repente, y el chico de cabello azabache frunciera el ceño. ¿Pero no será Giselle aún peor ahora? Quizás deberías tener cuidado por si intenta desquitarse contigo. Joe sonrió ante las amables palabras de advertencia. Gracias, Ash, pero ya lo pensé, así que voy a intentar inspirar a los demás estudiantes de la misma manera que Nolan y Misty me inspiraron hoy, explicó el estudiante con una sonrisa cada vez mayor. Después de todo, no soy el único al que Giselle trata mal. Hay muchas otras personas en esta escuela que sufren acoso por parte de ella y su pandilla. Voy a intentar demostrarles, como ustedes me han demostrado, que es posible hacerle frente. Que no tienen que quedarse de brazos cruzados y aguantar sus tonterías. Cuando Joe terminó su apasionado discurso, Nolan y los demás no pudieron evitar sonreírle. Bueno, eso definitivamente suena como un objetivo digno por el momento, le dijo Misty a Joe alegremente, y el niño se sonrojó y se frotó la parte posterior de la cabeza tímidamente. Buena suerte con eso, Joe. Sí, y no les des a esos abusadores la oportunidad de derribarte de nuevo, agregó Brock, mientras Nolan y Ash asintieron con la cabeza. La gente así siempre intentará derribarte hasta que te sientas muy pequeño, pero como dijiste, no tienes que aguantarlo y es posible contraatacar. Ánimo, Joe, añadió Ash con sencillez. Tras un último gesto de despedida, el chico de cabello azabache se dio la vuelta y comenzó a alejarse lentamente. Siguiendo su ejemplo, Nolan, Misty y Brock también le dedicaron a Joe una última sonrisa cálida, antes de imitar el gesto de su amigo y marcharse también. Adiós, Nolan. Adiós a todos. Gritó Joe, despidiendo a los viajeros mientras continuaban su viaje. Y muchas gracias por todo. Al oír sus nombres al cruzar la frontera que marcaba el final de la Academia Tecnológica Pokémon, Nolan y los demás se giraron y saludaron por última vez a su nuevo amigo. Sin embargo, antes de reanudar su viaje a Ciudad Bermellón, los 4 viajeros echaron un último vistazo a la escuela donde tanto habían aprendido. Al reanudar su camino, solo una cosa era segura para los jóvenes entrenadores Pokémon en ese preciso instante. No podían esperar a ver qué grandes lecciones les depararía la vida.